Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el video de la unidad número 1, el video teórico de la unidad número 1, que como comenté en el video anterior, todas las unidades vamos a tener un video teórico más bien corto, donde vamos a tratar de sintetizar los elementos más importantes de cada una de las unidades para subirlo a las redes y que ustedes puedan descargarlo con relativa facilidad. Luego, en las actividades sincrónicas de los lunes, las clases sincrónicas de los lunes, vamos a abundar en algunos detalles y cuestiones adicionales, pero lo más importante y lo fundamental va a estar trabajado en estos videos. A su vez también recuerden que todos los videos, todas las unidades, perdón, tienen disponible la bibliografía y las guías de pregunta con las cuales ustedes pueden abordar el estudio de cada uno de los textos que presentamos en cada unidad. Entonces, como les decía, el propósito de este video es trabajar la unidad número 1, que es donde introducimos la cuestión de la ciencia política como una forma particular de reflexión sobre la política que se diferencia de formas alternativas de pensar la política. Esto es algo que ustedes ya han trabajado en otras materias, sobre todo en Estado, Sociedad y Política, pero vamos a ir retomando algunas discusiones para darles, en la medida de lo posible, mayor profundidad. El propósito es que terminemos esta unidad con alguna reflexión sobre qué es la ciencia política, cuál es la complejidad de pensar científicamente la política y algunas consideraciones de la disciplina en sí misma, como el carácter plural de su dimensión teórica y metodológica y las distintas etapas que ha atravesado a lo largo de los últimos años. Entonces, fundamentalmente la clase de hoy se va a concentrar en el capítulo 1 y 3 del texto de Arto de Vera y en el capítulo final del texto de Max Stoker. Voy a compartir entonces en la clase la pantalla para que empecemos con este tema. Para poder abordar entonces la evolución de la reflexión sobre la política, como lo llama Arto de Vera, vamos a tomar en consideración una serie de etapas que ha ido atravesando en la evolución de la reflexión sobre la política, al menos en Occidente. Esto es válido como una premisa fundamental para todo lo que vamos a ver. Nos vamos a circunscribir geográficamente al pensamiento político de Occidente. Abrir eso implicaría una complejidad demasiado extensa. Por consiguiente, y tomando en consideración esa aclaración, vamos a pensar dos grandes etapas con sus subetapas internas del desarrollo del pensamiento o la reflexión sobre la política. Una primera gran etapa que va a ir desde los clásicos griegos hasta el siglo XIX aproximadamente, donde vamos a pensar lo que denominamos la reflexión artesanal sobre la política. La reflexión artesanal sobre la política tiene que ver con pensar un conjunto de teorías precientíficas que estaban fundamentalmente preocupadas, lo van a ver en el texto de Arto de Vera, que lo dice siguiendo a Durkheim, estaban preocupadas por la dimensión normativa de la política, o sea, cómo debería ser la política ideal, el régimen político ideal, la politeia, en términos de los griegos, más que tratar de pensar empíricamente y sistemáticamente sobre cómo se estaban dando efectivamente en el mundo los procesos políticos. Entonces, lo axiológico, lo normativo y lo empírico están constantemente mezclados en un ejercicio analítico que no es sistemático, que no busca una búsqueda, que digamos no está orientado a una recopilación sistemática de datos y de análisis de datos, sino más bien a tener una relación a corto plazo con la praxis, o sea, teorías que estén directamente orientadas a pensar y hacer la política de una manera, si se quiere, más humanística y un poquito más alejada de los preceptos del conocimiento que normalmente estamos acostumbrados a pensar que desarrollan un conocimiento científico, que ustedes han visto en epistemología, y sobre los que vamos a volver en esta unidad. Entonces, dentro de esta enorme etapa de la reflexión artesanal, que vamos a denominar reflexión artesanal sobre la política, que es lo que ustedes han visto fundamentalmente en Doctrinas e Ideas Políticas 1 y en la primera parte de Doctrinas e Ideas Políticas 2, vamos a hacer una distinción interna. O sea, dentro de la reflexión artesanal tenemos dos momentos. El momento de la política como una actividad no autónoma y el momento de la política como una actividad autónoma. ¿Qué significa esto? Desde los clásicos griegos, que entendían la política como la totalidad de la polis, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la vida común estaba todo arraigado, ¿no? En un concepto totalizador de política, ¿no? Piensa en el concepto del sum politikon, el animal político, la totalidad de lo político en
digamos, cristalizado en la vida de la polis, donde la política está mezclada con un enorme conjunto de otras dimensiones de lo social, lo económico, y el deber ser, la conducta ideal de las personas. Esto va a durar fundamentalmente, se va a acrecentar fuertemente bajo el predominio de la Iglesia Católica y la forma teológica de interpretación de la política como un subproducto del orden teológico universal, y la política va a ganar recién autonomía como un objeto de estudio en sí mismo, ¿no?, de la praxis política y de la política como algo que en sí mismo está guiado por un conjunto de leyes, de normas que le son propias y que tienen que ser descubiertas, tienen que ser estudiadas en sí mismas, por consiguiente separadas de la dimensión normativa y teológica, con Maquiavelo ya en el Renacimiento, y podríamos darle alguna fecha un poco precisa a esto, 1530 aproximadamente, 1532, que es donde se dice que salía la primera publicación del Príncipe de Maquiavelo. Con Maquiavelo, la política adquiere una dimensión autónoma, insistimos con esto, de el resto de la reflexión filosófica sobre la vida. La política se transforma entonces en un objeto de estudio en sí mismo. No obstante, el tratamiento, ¿no?, la forma de reflexionar, de estudiar esa política autonomizada como objeto de estudio, va a seguir anclada a la dimensión de la reflexión artesanal de la que habla Arto de Vera hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX, con el desarrollo de las ciencias sociales, empieza nuestra segunda gran etapa de la reflexión sobre la política, que es la etapa de reflexión científica, con el nacimiento de la ciencia moderna, y junto con ella, eventualmente el desarrollo de las ciencias sociales, aparece el imperativo de tratar de comprender esta política, que ya es un objeto de estudio autónomo desde Maquiavelo, pero comprenderla ahora desde el punto de vista de la ciencia, tratar de captar, ¿no?, empíricamente, sistemáticamente, en primer momento, las grandes leyes del comportamiento científico, pero luego, por supuesto, esta etapa, lo vamos a ver a continuación, está atravesada por muchísimas dimensiones o subetapas internas. No obstante, la ciencia política en sí misma, como una disciplina académica, por consiguiente, una disciplina que tiene un correlato institucional, esto es, un conjunto de personas que se empiezan a identificar a sí mismas como politólogas y politólogos, que dicen hacer ciencia política, denominar de tal modo la praxis académica, la praxis intelectual que llevaban adelante, es algo que vemos a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, últimos años del siglo XIX. En Estados Unidos es donde aparece el movimiento institucional más fuerte de la ciencia política. Es por eso que cuando veamos las etapas internas vamos a hacer mucha referencia al desarrollo de la ciencia política norteamericana. El proceso de institucionalización de la ciencia en general y de cualquier disciplina científica en particular es muy importante, porque lo que nos permite observar en esa institucionalización, en esa, digamos, traducción de las disciplinas en un conjunto efectivo de programas de estudio, de proyectos de investigación, es una cristalización de los grandes consensos de la comunidad académica sobre ese tema. Por eso que registrar de algún modo, revisar los grandes momentos de esos procesos de institucionalización son una buena manera de entender los distintos consensos entrecruzados que habían, por supuesto consensos que no son nunca absolutos, son siempre relativos, pero consensos, en fin, sobre qué es lo que estudiaba y cómo debía estudiarse la política. Acá tenemos una síntesis, no me voy a detener demasiado en esto, está muy bien explicado en el texto de Arto de Vera, pero es una gran síntesis de cómo se diferencia el estudio de la ciencia política en las dos grandes etapas que identificamos, la de la reflexión artesanal y la de la reflexión científica. Es fundamental comprender que para la reflexión artesanal hay una fuerte vinculación entre lo normativo, lo axiológico y lo explicativo. Esto es, se explica a la vez de que se prescribe. No solamente de algún modo trato de explicar lo que es, sino que lo que es lo explico por la diferencia que eso tiene con lo que debería ser. Por consiguiente, la totalidad de la explicación está vinculada a lo que yo creo que debería ser la política. Entonces, el déficit entre lo que yo observo como realidad y lo que yo prescribo que debería ser como, si se quiere, valor normativo, esa es básicamente el modo de operar de la reflexión artesanal, o lo que Arto de Vera llama la reflexión artesanal sobre la política.
A su vez, la política no estaba del todo bien especificada como objeto de estudio, sino que se preocupaba fundamentalmente de grandes totalidades del orden social. La polis, ¿no? La ciudad, el Estado, el imperio, eran grandes totalidades y la reflexión sobre la política era la reflexión sobre la globalidad de esos asuntos sin dar una precisión demasiado detallada de su objeto de estudio, porque básicamente no existía tal cosa como la operacionalización de los conceptos que ustedes han visto en metodología, y no existía realmente un método sistemático de recopilación y análisis de evidencia. El método propiamente de esta etapa es una suerte de método comparado, donde se traen a colación, muchas veces a modo de metáfora o a modo de ejemplificación, eventos históricos o sucesos acontecidos en distintos lugares, y la comparación y la contrastación entre ellos es lo que permitía ir avanzando la reflexión y los ensayos sobre la política. En este sentido, no hay una sistemática. La ciencia política, en cambio, parte, por supuesto, con sus orígenes positivistas, esto ustedes lo han visto en epistemología, podemos volver sobre esto en las clases sincrónicas, pero básicamente parte de una fuerte separación entre hechos y valores. Separación que luego va a ser puesta en tela de juicio y luego va a ser superada. Vamos a volver a reincorporar los valores en la dimensión explicativa, pero de un modo ligeramente distinto a cómo se hacía, distinto a cómo se hacía en la antigüedad. A su vez, toda la etapa del análisis científico de la política está particularmente preocupada por especificar la dimensión de lo político, ¿no? Como lo político, como algo distinto de lo social, de lo económico, de lo biológico, etc. La dimensión específica de lo político que permitía, al definir un objeto de estudio, construir una disciplina que lo estudiase de modo sistemático. Y por supuesto, el elemento fundamental de la reflexión científica de la política es la incorporación sistemática de la metodología de investigación. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero estas son las grandes diferencias en los modos de pensar o reflexionar entre la ciencia política, la reflexión artesanal y la reflexión científica o de la ciencia política. Ya entrado en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que vamos a ver es cómo el proceso de consolidación institucional de la ciencia política va a ir atravesando distintas etapas que, como lo que les decía, reflejan los consensos mayoritarios de la comunidad académica de esas universidades en esa parte del mundo en esos momentos. ¿Por qué nos concentramos en las etapas de la ciencia política norteamericana? Ustedes tienen un texto específico en la literatura y una guía de preguntas sobre el desarrollo de la ciencia política en Argentina. Pero nos concentramos porque la gravitación, la importancia que tuvo el desarrollo de la ciencia política norteamericana irradió en buena parte de Occidente, y por consiguiente lo van a ver en el texto de Woolcock y de Alessandro, todas estas etapas, grandes etapas, por supuesto con variaciones internas que vamos a obviar, pero grandes etapas, de algún modo también están presentes en el desarrollo de la ciencia política argentina, con algunos matices y diferencias. Pero la mayoría de la producción teórica y académica de la ciencia política tiene que ver en cada etapa con esto que vamos a ver a continuación, que luego problematizaremos y que volverán a problematizar en Teoría Política 2. La primera gran etapa del desarrollo de la ciencia política la identificamos con la etapa formalista, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se llama etapa